compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Brigitte Suárez Esteban, soy estudiante de Medicina Humana y en este video voy a compartir con ustedes la resolución de algunas preguntas acerca del tema del sistema endocrino. Y para ello vamos a recordar algunos conceptos teóricos, ¿les parece? Bien, aquí tenemos a la formación de una glándula. Observen que en la parte superior está un epitelio normal, un epitelio cuyas células se van a comenzar a invaginar cada vez más, llegando hacia el tejido conectivo. Llega un momento en el que este cúmulo de células invaginadas del epitelio se separa del epitelio y permanece este cúmulo en el tejido conectivo, de manera que ahora la vamos a conocer como glándula, un conjunto de células. Esta glándula, al ubicarse en el tejido conectivo, se va a ver rodeada por vasos sanguíneos, de manera que estas células de la glándula comienzan a secretar sustancias denominadas hormonas. Y estas hormonas se van a ubicar en el tejido sanguíneo para distribuirse y llegar a diferentes tejidos de nuestro organismo. Aquí apreciamos a una glándula endocrina muy importante, la pituitaria o también conocida como hipófisis. Esta se compone de dos partes. Hacia adelante yo voy a encontrar a mi adenohipófisis y hacia atrás a la neurohipófisis, que se denomina así porque está en conexión con el hipotálamo, que es una estructura nerviosa. Observen además cómo es que la adeno y neurohipófisis tienen hacia arriba una parte más delgada y hacia abajo una parte más prostruida, más engrosada. Esa parte de abajo se va a conocer como lóbulo o parte. En el caso del lóbulo de la adenohipófisis, este lo pueden conocer como lóbulo anterior o pars o parte distal, o lóbulo distal también en algunos textos. Mientras que a la neurohipófisis le corresponde el llamado lóbulo posterior o pars nerviosa o parte nerviosa, o en algunos textos también lóbulo neural. En el lóbulo anterior ustedes van a encontrar células muy coloridas, que en general se conocen como células cromófilas, debido a que adquieren un color determinado. Estas células cromófilas pueden ser basófilas en el caso de que su tinción sea más oscura, más básica, y pueden ser células acidófilas en el caso de que su tinción sea más rosada, más clarita, ácida. Las células acidófilas son de dos tipos. Pueden ser células mamotropas. Estas células mamotropas se llaman así porque producen una sustancia llamada prolactina que se dirige hacia la glándula mamaria, mientras que existen otras células acidófilas que se llaman somatotropas debido a que producen la hormona del crecimiento que va a permitir justamente la proliferación celular y por lo tanto el crecimiento del individuo. Es muy importante que esta secreción esté regulada, de manera que si hay una alteración o una hipersecreción de estas hormonas, ya sea prolactina o la hormona de crecimiento, pues se van a desencadenar algunas patologías. Vamos a leer entonces la pregunta número 1. Un paciente varón acude a su médico porque nota que le han aparecido protuberancias similares a mamas. Y además está secretando un líquido blanquecino por los pezones. El médico debe sospechar de A. Una hipófisis hipoactiva, síndrome de silla turca vacía, acromegalia, prolactinoma o diabetes insípida. Las células somatotropas ya sabemos que son importantes para el crecimiento, de manera que si hay una hipersecreción por parte de estas células de la hormona del crecimiento en los niños, estos niños van a ser más altos de lo normal y a esa condición se le denomina gigantismo. Por otro lado, si se trata de un adulto en el cual hay una hipersecreción de esta hormona del crecimiento y un hipercrecimiento, valga la redundancia, pues ya no solo es más alto de lo normal, sino que otras estructuras de su organismo, no solo las extremidades, comienzan a crecer de manera anómala, como por ejemplo la mandíbula de estas personas, de estos adultos, son más grandes, los rasgos faciales son más toscos y a esta condición que se da de un crecimiento normal en los adultos se denomina acromegalia.
Por otro lado, también pueden haber tumores en la hipófisis que afecten a las células acidófilas de tipo mamotropas. Eso quiere decir que va a haber una mayor cantidad de células acidófilas mamotropas que van a estar secretando, por lo tanto, una mayor cantidad de prolactina. Y a ese tumor se le va a conocer como prolactinoma. De manera que la prolactina va a actuar en exceso en las glándulas mamarias, que también por supuesto se encuentran o se deberían encontrar en un estado de reposo y de no secreción en los varones. Pero si los varones tienen este tumor de células mamotropas, esta prolactinoma, pues se va a desarrollar la ginecomastia en estos varones, es decir, el aumento de las glándulas mamarias, el aumento de tamaño. Y obviamente hay la secreción de este líquido blanquecino. Entonces la respuesta en esta pregunta es la letra D, prolactinoma. Como pregunta adicional nos pueden poner que, además de las mamotropas, las células somatotropas son causa frecuente de tumores hipofisiarios funcionales. ¿Cuál sería la sintomatología esperada de acuerdo con el exceso de hormona que producen dichas células? Como yo les había comentado, las células somatotropas, cuando se ven alteradas en los niños y hay una mayor producción de la hormona en crecimiento, la condición se va a denominar gigantismo, mientras que si esto se desarrolla en los adultos, la condición patológica se denomina acromegalia. Entonces aquí la respuesta es la letra B. Vamos ahora con las células basófilas que se ubican en mi lóbulo anterior o lóbulo distal o parte distal de mi adenohipófisis. Aquí yo voy a tener a células gonadotropas que se encargan de producir hormonas que se van a dirigir hacia las gónadas, por eso se llaman así. Tenemos entonces a la hormona folículo estimulante y a la luteinizante, de las que seguramente estaremos hablando en videos posteriores. También tenemos a las células tirotropas, que se encargan de producir a la TSH o tirotropina. Finalmente, tenemos a las células adenocorticotropas, que se encargan de producir a la adenocorticotropina. Esta última es muy importante porque va a actuar en una glándula que se ubica por encima del órgano que tiene forma de habichuela, el riñón. Esta glándula que está por encima del riñón se denomina glándula suprarrenal y allí esta hormona adenocorticotropina estimula a la glándula suprarrenal, específicamente a la corteza de la glándula suprarrenal, una secreción de cortisol. Y este cortisol que está siendo secretado va a tener muchas funciones en nuestro organismo, funciones que se van a ver alteradas si hay un exceso de cortisol. ¿Pero a qué se deberá un exceso de cortisol? A un exceso entonces de la hormona adenocorticotropina. Y eso es lo que ocurre en la enfermedad de Cushing, que se debe a un tumor en la hipófisis cuyas células afectadas son justamente las células basófilas de tipo corticotropas, que secretan una gran cantidad de la hormona adenocorticotropina y por lo tanto a nivel de la glándula suprarrenal en la corteza, estas provocarán una mayor secreción de cortisol. Al estar el cortisol alterado, esto va a producir las siguientes manifestaciones en una persona. Por ejemplo, puede haber obesidad centrípeta, que hace referencia a una obesidad en el centro del cuerpo, es decir, en la barriga. También puede haber osteoporosis debido a una alteración hormonal. También puede haber el desarrollo de estrías que son de color rojo vinoso. En las mujeres también puede haber amenorrea, entre otras muchas más características. Entonces, ahora podemos dar lectura y resolver esta pregunta. Nos menciona que los pacientes con la enfermedad de Cushing suelen ser obesos y presentan osteoporosis y atrofia muscular. Los pacientes varones se vuelven impotentes y las mujeres tienen amenorrea. ¿Cuál es el motivo correcto de la enfermedad? A. ¿Tumor de la médula suprarrenal? No existe un tumor en la médula suprarrenal porque la médula suprarrenal no produce este cortisol. Es la corteza de la glándula suprarrenal la que produce el cortisol. Luego tenemos tumor de la glándula tiroides. Bueno, la glándula tiroides no se relaciona para nada con el cortisol y por lo tanto tampoco con la enfermedad de Cushing. Aquí nos menciona a una disminución en la producción de adenocorticotropina. Bueno, aquí sería al revés, sería un aumento.
mencionan a una disminución de la producción de cortisol de la misma manera, sería un aumento. La única alternativa que va a quedar como verdadera es el tumor de la hipófisis. No especifican, pero se sobreentiende que sería de las células basófilas de tipo adenocorticotropas. Y para culminar con esta glándula maravillosa como es la pituitaria, quiero mostrarles un corte histológico del lóbulo distal de la adenohipófisis. Aquí podemos apreciar células más rosaditas que están señaladas aquí con la letra A, que vendrían a ser las células acidófilas, y tenemos a células más moraditas, se podría decir, que son las células basófilas. Aquí les presento otro corte histológico diferente, con otra tinción. Vemos a células acidófilas señaladas con la flecha negrita superior y una célula basófila por aquí señalada con la flecha negra inferior. Y aquí les presento un corte histológico de la hipófisis, pero cómo se ve cuando hay el desarrollo de un adenoma. El adenoma es esta estructura que vemos en la parte inferior que está, como pueden apreciar, rodeada por una pequeña cápsula. Y aquí les estoy dejando la descripción de este corte histológico para que puedan enterarse del progreso de la enfermedad que tenía este paciente. Finalmente les presento imágenes de personas que padecen de la enfermedad de Cushing. Aquí en la parte superior, al medio, podemos observar una mujer que tiene esta cara de luna llena característica de la enfermedad y también el cuello llamado cuello de búfalo, ¿no? Tenemos aquí en la imagen inferior a las estrías de color rojo vinosas y una obesidad centrípeda al centro de nuestro organismo, al centro del cuerpo. Otra glándula muy importante es la glándula tiroides. Como pueden apreciar, se ubica por delante de la tráquea y hacia los costados es más gordita o más protruida. Estos costados se llaman lóbulos. Tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. La parte central es más delgada. Eso se denomina istmo. Y en algunas personas puede haber un lóbulo piramidal que se ubica en la parte superior y tiene pues esa forma triangular. Si observamos a la glándula tiroides por dentro, nos vamos a encontrar con estas estructuras circulares que, como toda estructura circular, se va a denominar folículo. ¿Cómo está la tiroides? Folículo tiroideo. Este folículo, la estructura es muy sencilla. Está constituido hacia afuera por células epiteliales, una capa de células epiteliales que pueden ser cúbicas o cilíndricas. Además, en la parte central vamos a encontrar una estructura gelatinosa que se denomina coloide. Por fuera de estos folículos vamos a encontrar, obviamente, como toda glándula endocrina, vasos sanguíneos, pero además unas células que se denominan células parafoliculares. Estas células parafoliculares, o también denominadas células C, se llaman así porque producen la hormona calcitonina. Las células foliculares, o sea, las células que forman parte del epitelio del folículo tiroideo, van a responder a una hormona sintetizada por la hipófisis, la hormona tirotropina. Luego de responder a esta hormona, esta célula folicular comienza a secretar la tiroglobulina y esta tiroglobulina se va a comenzar a almacenar aquí en el coloide. Al mismo tiempo va a llegar yoduro. El yoduro se podría decir que es la forma en la que el yodo se encuentra en nuestro organismo. Entonces el yoduro va a pasar a través de la célula folicular y se va a encontrar con la tiroglobulina que está en el coloide. Al encontrarse el yoduro con el coloide por acción de la enzima peroxidasa tiroidea, este yodo se va a comenzar a unir a la tiroglobulina, de manera que la tiroglobulina, si imaginamos como si fuera esta molécula, puede tener por aquí más de un yodo. Luego, esta tiroglobulina ya yodada va a ser endocitada por la célula folicular. Luego de ser endocitada y de estar en estas vesículas endocíticas en la célula folicular, se va a comenzar a hidrolizar esta tiroglobulina yodada. De manera que ahora vamos a tener como pedacitos o partecitas de la tiroglobulina yodada. Podemos tener, por ejemplo, un pedacito de tiroglobulina con un yodo, un pedacito de tiroglobulina con 2 yodos, otro pedacito con 2 yodos y así sucesivamente. Dentro de la célula se pueden juntar estos pedacitos, de manera que se puede juntar, por ejemplo, una parte de tiroglobulina que tenga un yodo con otra que tenga 2.
y esto me va a formar la T3. Por otro lado, se pueden formar partes de tiroglobulina que tengan 2 yodos y esto va a formar la T4. Luego, T3 y T4 van a ser secretadas por las células foliculares hacia los vasos sanguíneos. Algo importante de mencionar es que la T3 es la menos abundante, pero la más potente, mientras que T4 es la más abundante, pero la menos potente. De manera que en la circulación sanguínea, T4 lo que busca es convertirse a T3. Recuerden aquí que el yodo es una molécula muy importante, que la única manera de que nosotros las produzcamos, o mejor dicho, la adquiramos, es a través de la ingesta de alimentos ricos en yodo. Es por ese motivo que si una persona tiene déficit de ingesta de yodo, las células foliculares van a comenzar a incrementar su tamaño debido a su incapacidad de producir estas hormonas T3 y T4. El coloide también comienza a aumentar su tamaño porque no se va a ayudar la tiroglobulina. Es por ese motivo que el aumento del tamaño de los folículos le sigue al aumento del tamaño de la glándula tiroides y como está a nivel de nuestro cuello, esto también se ve reflejado como un bulto en el cuello y ese bulto se podría llamar bocio. Es por ese motivo que la respuesta a esta pregunta, un paciente con un bocio simple tiene A, una ingesta excesiva de yodo, B, una ingesta escasa de yodo, C, hipotiroidismo, D, hipertiroidismo e enfermedades graves. Aquí la respuesta sería la B, una ingesta escasa de yodo. Recuerden que se trata de un bocio simple. Aquí vemos un corte histológico en la imagen izquierda de las células foliculares, de los folículos tiroideos, vemos también los vasos sanguíneos, vemos también a las células C o células parafoliculares. Y como pueden apreciar, estas células están cúbicas. ¿Cuándo están cúbicas las células foliculares? Cuando aún no reciben el estímulo de la hormona tirotropina. Cuando reciben el estímulo de la tirotropina, estas células cambian de células cúbicas para ser células cilíndricas y ahí es donde se preparan justamente para secretar a la tiroglobulina. Por detrás de la glándula tiroides, en su cara posterior, vamos a observar a cada lado, en los lóbulos, a las glándulas paratiroides. Y estas se caracterizan por tener 2 células muy importantes, además obviamente de los vasos sanguíneos que se van a ubicar predominantemente en todas las glándulas endocrinas. Encontraremos entonces a las células oxifílicas y también a las células principales. Las células principales son muy importantes porque producen a la paratormona. Y esta paratormona es justamente la que regula los niveles de calcio en sangre. La paratormona estimula a células que se ubican en nuestro tejido óseo, que se denominan osteoblastos. Luego de ser estimulados, estos van a estimular a su vez a los osteoclastos y el mensaje mandado va a ser el siguiente: degrada matriz ósea. En la matriz ósea nosotros vamos a encontrar abundante calcio, abundante fosfato cristalizado y a eso se le denomina cristales de hidroxiapatita. De manera que si el osteoclasto rompe a los cristales, por lo tanto estaría liberando al calcio. El calcio liberado se va a dirigir hacia mi tejido sanguíneo y es por ese motivo que aumentarán los niveles de calcio en sangre por un estímulo de la paratormona. Si hay un tumor en la glándula paratiroides, va a haber una mayor secreción de la paratormona por parte de las células principales, una mayor estimulación por parte de los osteoblastos a los osteoclastos y un aumento excesivo, una concentración sanguínea muy alta de calcio. La pregunta nos menciona a un paciente que tiene un tumor de la glándula paratiroides. ¿Qué es lo que también manifiesta? Una concentración sanguínea de calcio baja, una concentración sanguínea de calcio alta, calambres musculares en los pies, calambres musculares en las manos. Debo decirles que estos calambres musculares, tanto en manos y pies, se deben a una concentración de calcio baja en sangre. Por ese motivo, aquí la única respuesta es una concentración sanguínea de calcio alta, como ya les estaba explicando anteriormente.
Esta otra pregunta se las presento como una alternativa de caso clínico. Miren, lo que nos menciona es que en la tomografía por computadora de un varón de 56 años se localiza un tumor dentro de la hipófisis de la glándula pituitaria. Se determina que el paciente padece de la enfermedad de Cushing. ¿Cuál de las siguientes hormonas está elevada? A. Hormona adenocorticotrópica. B. Hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, hormona estimuladora de la tiroides, hormona del crecimiento. La explicación ya lo dimos en los primeros minutos de este video. La respuesta es la hormona adenocorticotrópica. Y antes de pasar a hablar acerca de la glándula suprarrenal, quiero mostrarles este corte histológico precioso acerca de la glándula tiroides y paratiroides. En la parte superior observamos a folículos tiroideos, coloides, células foliculares, células parafoliculares, pues obviamente hace referencia a la glándula tiroides. Y en la parte inferior podemos apreciar que, separado por una capa, una cápsula de tejido conectivo, tenemos a células principales y células oxifílicas que pertenecen a la glándula paratiroides. Finalmente, la glándula suprarrenal está constituida por una cápsula, que obviamente es lo que la protege hacia afuera, una corteza que está por dentro de la cápsula y una médula, que es pues la parte más interna de esta glándula suprarrenal. A su vez, también deben de conocer que la corteza de la glándula suprarrenal está constituida por tres capas, tres zonas también dichas. La zona glomerular, que es la que está en relación íntima con la cápsula, están pegaditas. La zona fascicular, o también denominada zona fasciculada, que es una zona muy grande, y también es denominada así debido a que las células se disponen en haces, en fases, así como columnas. Y finalmente, en contacto con la médula tenemos a la zona reticular. Cada una de estas zonas es importante porque se encarga de producir hormonas también muy importantes. Y en un corte histológico lo podemos apreciar de esta manera. De azul tenemos a la corteza, tenemos a la cápsula, debajo tenemos a la corteza con sus tres capas, glomerular, fasciculada y reticular, y en la parte más íntima tenemos a la médula. Aquí les presento una imagen muy entendible acerca de las zonas y la distribución de mi glándula suprarrenal. Pueden apreciar que la zona glomerular se denomina así porque las células se agrupan formando estructuras circulares denominadas glomérulos. Estas células son importantes porque se encargan de producir la aldosterona, que es un tipo de mineral o corticoide. Luego tenemos a la zona fascicular o fasciculada, que, como les comentaba, está compuesta por células dispuestas en columnas, y esta zona va a abarcar aproximadamente el 75% de toda mi corteza suprarrenal. En otras palabras, es la zona más grande. Estas células de la zona fasciculada van a sintetizar cortisol, que es un tipo de glucocorticoide. ¿En respuesta a qué? En respuesta de la hormona adenocorticotropina. En muchos textos van a encontrar que las células de la zona fasciculada se denominan espongiocitos, y eso se debe a que en su citoplasma tienen una gran cantidad de vesículas. Tenemos también a la zona reticular, cuyas células se encargarán de producir a los andrógenos. Y finalmente, en la médula de la corteza suprarrenal vamos a encontrar a las células denominadas feocromocitos. Eso se debe a que el cromo permite su tinción. Estas células, los feocromocitos, van a producir las famosas catecolaminas. Las catecolaminas no son más que adrenalina y noradrenalina, o epinefrina y norepinefrina. En un corte histológico podemos apreciar en la parte más superior a la cápsula de azul, luego a la zona glomerular, que es muy chiquita, abarca aproximadamente el 15%. Apreciamos también a la zona fascicular o fasciculada, la más grandota, y la zona reticular de la corteza suprarrenal. Finalmente, la médula suprarrenal con las células cromafines, o también denominadas feocromocitos. Adicionalmente, quiero enseñarles esta imagen para que puedan entender la circulación de la glándula suprarrenal. En la
cápsula van a llegar diferentes arterias, ¿ok? Estas arterias, llamadas arterias capsulares, van a emitir ramas que van a discurrir a lo largo de la corteza suprarrenal. Luego, a nivel de mi médula suprarrenal, donde están por ahí los feocromocitos, es donde recién se van a originar las venas. De esa manera podemos afirmar que la corteza suprarrenal tiene circulación arterial, mientras que la médula suprarrenal tiene una circulación venosa. Para culminar, la pregunta o el caso clínico nos menciona lo siguiente. Un paciente padece de un problema pituitario caracterizado por disminución de la producción de la hormona adenocorticotrópica. ¿La secreción de cuál de las siguientes decrece en la zona fasciculada de la glándula suprarrenal? Recuerden que en la zona fasciculada, por estímulo de esta hormona adenocorticotropa o corticotrópica, se comienza a secretar por los espongiocitos el cortisol. Es por ese motivo que aquí no hay más vuelta que darle, porque la respuesta es la letra I, el cortisol. La aldosterona, recuerden que es una hormona producida por las células de la zona glomerular. La aldosterona es un tipo de mineral o corticoide. Se lo pueden acordar por el al, que ambos tienen en su nombre. La renina no es sintetizada a este nivel. Los mineralocorticoides, un tipo, aldosterona, y la adrenalina es un tipo de catecolamina que es producida por, como mencionamos, los feocromocitos o células cromafines que se ubican en la médula suprarrenal. Muchas gracias por su atención. Espero que este pequeño repaso del tema del sistema endocrino y esta pequeña resolución de preguntas les haya ayudado en su estudio. No se olviden de dejar un like si este video les gustó. Suscríbanse al canal si les gustaría que siga haciendo más videos. Y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.